saber es lo principal que es un medio de cultivo, ¿ya? Un medio de cultivo se define como el conjunto de nutrientes que va a tener dentro de sí o dentro de su composición ciertos factores de crecimiento y otros componentes más que van a crear un ambiente adecuado para que pueda crecer cualquier microorganismo, en este caso las bacterias, ¿ya? Entonces, sabiendo qué es un medio de cultivo, nuestro fundamento de esta práctica es que vamos a crear el ambiente adecuado para que puedan crecer las bacterias. Es decir, le vamos a dar casa y comida para que ellas puedan crecer de la mejor manera. Y como algo general, tenemos que los medios se van a diferenciar por su uso y por su estado físico. Por su uso pueden ser los medios generales, los medios de enriquecimiento, los selectivos y los diferenciales, que estos son los que más vamos a ver y hemos visto aquí en el laboratorio. Para los medios generales dice que van a crecer la mayoría de los microorganismos, es decir, bacterias que no sean exigentes en cuanto a necesidades para poder crecer. Para los medios de enriquecimiento tenemos que va a ser aquel medio que va a favorecer el crecimiento de un determinado tipo de microorganismo, pero que no va a inhibir el crecimiento de otras bacterias. Es decir, una colonia, un género bacteriano va a crecer mejor que otras sin inhibir. Pueden crecer varias colonias, pero una va a crecer mejor que las demás. Los medios selectivos, igual que los de enriquecimiento, permiten el crecimiento de un tipo de microorganismos determinado, pero inhiben el desarrollo de los demás, ¿ya? Es decir, que aquí solo va a crecer aquel género bacteriano para el que es el medio. Aquí el que más resalta en los medios selectivos tenemos el agar SS, que es el agar Salmonella y Shigella, ¿ya? En ese medio, en el agar SS, solo va a crecer Salmonella y Shigella. ¿Por qué? Porque es un medio selectivo que permite el crecimiento de determinados microorganismos e inhibe el desarrollo de los demás, ¿ya? Luego tenemos los medios diferenciales, que son aquellos en los que van a mostrarnos aquellas propiedades que tienen ciertos microorganismos de fermentar el medio, de producir gas, el ácido sulfídrico, lo que es el indol, o hacer reacciones de acuerdo a ciertas características que tenga el medio, ¿ya? Aquí tenemos por su estado físico, los medios de cultivo van a ser sólidos, líquidos y semisólidos. En los sólidos vamos a encontrar en tubos y en placas, y son aquellos que están preparados a partir de medios líquidos que en su interior contienen agar, que es el agar lo que le da la consistencia sólida al medio. Estos medios sólidos tienen un 100% de agar, que el agar es como la gelatina sin sabor, que hace que ésta se pueda solidificar. Los medios líquidos, por el contrario, no tienen la presencia de agar, por eso su consistencia líquida. Y luego los semisólidos, que tienen cierto porcentaje de agar y no solidifican en su totalidad, son como una gelatina a medio cuajar, ¿ya? Y aquí vuelta tenemos por su uso los nutritivos, los de enriquecimientos, con algunos ejemplos. Como el nutritivo tenemos el TCA, enriquecidos está el agar sangre y el agar chocolate, de enriquecimiento está el caldo de bilis o el caldo peptonado, los selectivos está el McConkey, los diferenciales volvemos a tener al McConkey y al agar sangre y el agar SS, que es el Salmonella Shigella. Y luego tenemos el TCI y el citrato. Aquí de una manera más resumida están los medios de acuerdo a su uso, con un pequeño concepto para que ustedes lo revisen, y tiene ejemplos de medios y qué es lo que van a ver en cada medio. Ahora, sabiendo toda esa parte teórica, en cuanto a la práctica,
los materiales que vamos a usar, como está aquí en la imagen. La doctora tiene, ¿no?, su balanza, tiene probetas. En esta parte vemos las placas que parecen ser de plástico porque están en bolsas selladas, y aquí tenemos un medio, está en el matraz en medio, un mechero Bunsen. Aquí vemos que está colocando los tubos. Vamos a ocupar una estufa bacteriológica para hacer lo que es el control y chequeo, el refrigerador para hacer lo que es la conservación de las placas y los tubos, los medios de cultivo, que estos están deshidratados, están en polvo, el autoclave y guantes de bioseguridad para el momento de hacer lo que es la mezcla. ¿Ya? Ahora los pasos siguen este orden: mezcla, esterilización, envase, control y chequeo y la conservación. Sigue este paso en orden cuando es un medio para placa. Cuando vamos a hacer medios en tubos, alternamos estos dos pasos y decimos mezcla, envase, esterilización, control y chequeo y la conservación. ¿Ya? En estos dos puntos cambia para tubo. Y en un gráfico resumido tenemos que lo primero que vamos a hacer es pesar. En este caso todos los medios que están deshidratados tienen en su etiqueta las indicaciones de uso que les dice cuántos gramos para cuántos litros van a ocupar. Entonces ustedes toman en cuenta esos datos y de acuerdo a la cantidad en ml que van a preparar, ustedes hacen una regla de 3 simple y sacan su resultado y hacen lo que es el pesaje. En la balanza, sobre un papel madera o un papel estañado, pesan la cantidad del gramo que les salió en la regla de 3 simple exacto. Si les salió 4,5, los 4,5 tienen que pesar en la balanza exacto. ¿Ya? Una vez que pesan eso, miden en la probeta lo que es el agua destilada, la cantidad. Si van a preparar 200 ml, pues miden los 200 ml y comienzan a hacer lo que es la mezcla. Abren su matraz, que va a estar estéril, van a dar cuenta que está estéril. Todo material de vidrio estéril está cubierto, en este caso el pico del matraz, con papel estañado. Entonces ustedes vierten el medio en polvo, le agregan el agua destilada, lo tapan y hacen un amarre, hacen un nudo con un cordón en el pico, en el cuello del matraz, y lo que van a hacer es llevarlo sobre el trípode con su malla de amianto, sobre el mechero Bunsen, para que exista un calentamiento y podamos hacer la homogenización y se mezcle de manera homogénea el medio con el líquido. ¿Ya? Es como preparar la gelatina. Nosotros echamos la gelatina en el agua caliente con agua fría y lo vamos a batir hasta que se disuelva todo y no quede grumos, nada. ¿No ven? Va a ser lo mismo aquí. Cuando está en este proceso de calentamiento expuesto al mechero, no tiene que llegar a ebullición. Si ese medio hierve y las burbujas que va a emitir en el periodo de ebullición topan la parte superior del matraz, es decir, topa ya sea el papel aluminio o el papel madera, ese medio se contamina. ¿Por qué? Porque ustedes ya han expuesto la tapa, o por lo menos el papel estañado que estaba estéril, manteniendo estéril el pico. Si topa todo eso, se contamina y automáticamente ese preparado ya no sirve y se tendría que desechar. Entonces ustedes con ayuda del guante van a estar haciendo movimientos circulares para ir homogenizando el medio con el líquido. Una vez que su preparado está totalmente homogéneo, lo que van a hacer es retirarlo del mechero, de la exposición al fuego, y lo dejan reposar sobre el mesón, sobre un paño. ¿Para qué? Para que no exista el golpe, el choque de calor de caliente a frío.
Ahora, aquí es lo que se divide. Si su medio que ustedes han preparado es McConkey va en tubo o en placa. McConkey, ¿en qué va? ¿En tubo o en placa? En placa. Entonces, si tu medio es en placa, lo que vas a hacer es la esterilización primero. Ahora, si mi medio que yo he preparado es el citrato de Simmons, va a ir en tubo o en placa. El citrato de Simmons es el medio verde. En tubo. Entonces, dijimos que todos los medios que van a ser preparados en tubo, primero se va a hacer su distribución para después hacer la esterilización. Entonces, todos los medios que ya estén homogenizados, que vayan a ser en placa, los dejamos a un lado, y los medios que vayan a ser en tubo los vamos a distribuir. ¿Cómo los distribuimos? Vamos a tomar todos nuestros tubos que van a estar estériles y con ayuda de una pipeta y una propipeta, ya sea la perita roja o la verde, la más mecánica, más fácil de usar, vamos a distribuir del matraz a los tubos, vamos a inocular 10 ml en cada tubo. El procedimiento, ¿cuál va a ser? Que vamos a tener el matraz, que esto va a estar con el papel estañado o con el papel madera. Vamos a retirar y con lo que es yodo vamos a limpiar esta parte del pico exterior, no el interior. Limpiamos el exterior y lo vamos a flamear con el mechero. Vamos a introducir lo que es la pipeta, vamos a succionar lo que son los 10 ml y vamos a tomar los tubos. Podemos dejar la pipeta dentro de lo que es el matraz porque estamos trabajando directamente inoculando al tubo. Los tubos los vamos a agarrar de esta manera, vamos a destapar, flameamos el pico del tubo con la pipeta, introducimos e inoculamos los 10 ml al tubo, volvemos a flamear y tapamos. Y todos los tubos van a quedar en posición vertical sobre la gradilla. Eso vamos a ir repitiendo el mismo procedimiento con todos los tubos hasta poder terminar. En caso de que nos sobre, casi siempre sobra cierta cantidad en lo que es el matraz, podemos aumentar 1 o 2 ml a cualquiera de los tubos que no vendría a afectar, en el caso de que sea líquido o los semisólidos. Una vez que terminemos de distribuir todos nuestros tubos, de recién vamos a hacer la esterilización. La esterilización se lo va a hacer en el autoclave y el autoclave trabaja a 121 grados por 15 minutos a 15 libras de presión. Al autoclave, ¿qué vamos a introducir? Introducimos los matraces que contienen el medio para placas sólidas. Introducimos los matraces y estos tubos, ya sea para tubos líquidos, tubos semisólidos o los tubos sólidos que van a ser en pico de flauta, los vamos a colocar en un vaso precipitado y los vamos a introducir en el vaso precipitado al autoclave. Una vez que termine el proceso de esterilización, vamos a retirar los tubos, como se observa aquí, sacamos los tubos y los que sean para medios líquidos y semisólidos se quedan en la gravilla en posición vertical. Los que sean tubos para medios sólidos tienen que formar el pico de flauta. Lo que vamos a hacer es inclinarlos con ayuda de la gradilla para que forme ese pico de flauta, ¿ya? Es decir, vamos a tener nuestra gradilla aquí y nuestro tubo va a venir así inclinado, entonces se va a formar el pico de flauta. Esto tiene que ser sobre un paño encima del mesón.
Eso para los tubos. Tubos líquidos y semisólidos se quedan en vertical y los tubos sólidos con pico de flauta se inclinan sobre un paño sobre el mesón. Por otro lado, los que están en matraz, de recién vamos a hacer el reparto. Mismo procedimiento, vamos a quitar la tapa, vamos a quitar lo que es el papel estañado o el papel madera, vamos a limpiar el exterior del pico con yodo y vamos a flamear con el mechero y vamos a ir repartiendo al tanteo a las placas, ¿ya? Usualmente se les echa de 10 a 15 ml, pero ustedes le van tanteando de que no esté muy delgado ni muy grueso. Si ustedes vierten una cantidad pequeña, es decir, su medio, le echan poco medio, eso se queda delgado y el medio se parte, ¿ya? Y si le echan mucho, cuando esto solidifique y ustedes hagan alguna siembra o usen los ensiliscos o cualquier otro trabajo que hagan con los medios, muchas veces cuando echan demasiado topa con la tapa de la placa y eso ya es una contaminación y esos medios se tendrían que desechar. Entonces, terminamos de repartir todas nuestras placas, identificamos las placas con qué medios son y cuándo las estamos preparando. Lo mismo con los tubos, colocamos las abreviaciones de los nombres de los medios y colocamos la fecha en la que se han elaborado. Luego pasamos al proceso de lo que es el chequeo o control, que va a ser nada más y nada menos que llevar nuestras placas y nuestros tubos a la estufa bacteriológica por 24 horas a 37 grados. ¿Esto para qué? Como todas las bacterias o la mayoría de las bacterias crecen a 37 grados y crecen en 24